Buenos días, amigos y amigas de este programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy me propongo hablar de un tema de naturaleza política. Voy a comenzar hablando del origen y evolución y decadencia del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Para ello me propongo recortarme un poco hacia la historia y comenzar desde el punto de vista dialéctico, analizando los causales que le dieron razón de existencia al Partido de la Liberación Dominicana. No podemos hablar del Partido de la Liberación Dominicana sin antes hablar, señalar al Partido Revolucionario Dominicano. Este partido fue la obra primaria del genio más grande que ha dado la política dominicana, el profesor Juan Bosch y Gaviño. En el año 1939, Juan Bosch, estando en el exilio con un conjunto de dominicanos y dominicanas, construyeron el Partido Revolucionario Dominicano en La Habana, Cuba. Como todos saben, Juan Bosch políticamente se formó en esa democracia representativa, auténtica, que se desarrolló en lo que fue la isla de Cuba y lo que fue la República de Venezuela, Costa Rica, etcétera, y Puerto Rico también, por un personaje que tuvo en ese momento, jugó un papel muy protagónico de la política borinquense. Juan Bosch funda el Partido Revolucionario Dominicano con la finalidad de luchar y desmontar desde el punto de vista político, democrático, a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que gobernaba y gobernó durante 30 años nuestro país. Pero resulta, como ironía de la historia, que cuando Juan Bosch llega aquí en octubre del 62, ya la tiranía había sido descabezada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en componenda con una oligarquía que dormía y que esperaba resurgir con la muerte de Trujillo. Eso se da, todo el mundo lo sabe, el 30 de mayo del 61, e inmediatamente Balaguer sustituye a la tiranía, y el proceso balaguerista en ese espacio de 61 al 62 es lo que dura, porque hubo una serie de manifestaciones para que realmente el reto de la tiranía desapareciera, saliera del país. Salieron los familiares de Trujillo, y después Balaguer se ve precisado a tener que recurrirse en la Casa de la Nunciatura, de donde sale al exilio, y ahí se instala un gobierno provisional que se llamó el Consejo de Estado. Ese gobierno organiza elecciones, las cuales se celebran en diciembre del 62. Esas elecciones las gana el profesor Juan Bosch. Como ustedes pueden ver, amigos y amigas, observen el poco espacio, el poco tiempo que había para organizar un partido y también conducirlo a la victoria. Eso explica mucho de la genialidad política de Juan Bosch. ¿Por qué Juan Bosch gana las elecciones? Bueno, porque tenía un dominio primero de la lingüística. Juan Bosch era
tenía un dominio de la lengua española. Y por eso, a la hora de ensamblar un lenguaje de carácter político, dominaba muchos aspectos del periodismo y tenía una serie de salidas que el pueblo dominicano la fue asimilando. Juan Bosch comenzó a hablar con el dominicano adaptándose a las condiciones de analfabetismo del pueblo dominicano. Porque hay que decir que en ese tiempo el pueblo dominicano era extremadamente y mayoritariamente analfabeto. Por tanto, don Juan tenía que recurrir a un lenguaje coloquial permanente. Por eso llevaba su mensaje político a través del cuento, cosa que le agradaba mucho, especialmente al campesinado. Y se preguntarán ahora, especialmente la juventud de ahora, me escuchará decir esto y decir, bueno, pero el campesinado era minoría. No, en ese tiempo la zona rural era mayoría, pero mayoría absoluta. Es decir, que la gran mayoría de la población dominicana era rural, era campesina. El discurso del contrincante de Bosch era un discurso ácido, lleno de odio, lleno de confrontación, planteaba la necesidad de la eliminación física de todo aquel que tuviera sentimiento o que fuera señalado como trujillista, lo que generó un miedo en la sociedad. Esa actitud de ver esas persecuciones y esas actitudes, el pueblo dominicano ha sido un pueblo pacífico siempre. El pueblo dominicano nunca ha sido un pueblo violento. Y eso se los llenó de temor y realmente Juan Bosch salió favorecido. Hay que agregar otro aspecto y es que don Juan gana también, enfrenta a la oligarquía que ya se manifestaba a través de la iglesia, aunque hay que admitir que en todo esto detrás estaba la CIA trabajando para evitar que don Juan fuera favorecido en esas elecciones. Sin embargo, don Juan derrota todas esas vicisitudes y termina ganando las elecciones, como dije, prácticamente en diciembre del 62 y rápidamente toma posesión en febrero y comienza a organizar el país desde el punto de vista institucional. Crea una constitución que sustituye la vieja constitución de la República, o sea, la constitución trujillista. Juan Bosch la sustituye por una de las mejores constituciones hasta ahora, la constitución del 63, la cual es referencia jurisprudencial en términos constitucionales. Eso hace que Bosch comience a organizar el Estado dominicano desde el punto de vista burgués, democrático burgués. Es bueno que entendamos estos aspectos que yo estoy señalando porque son fundamentales para entender luego el giro que don Juan va a dar en la política dominicana. Un giro que yo siempre he considerado que fue un giro formático, porque no fue un giro estructural, porque don Juan siguió democrático, pero ya con otra concepción. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento don Juan es un democrático representativo, con una visión democrática de esa democracia rousseauiana que muchos hombres de bien en América así la concibieron y entendieron que era cierto que la democracia representativa, a través de ella, los pueblos podían liberarse y podían disminuir, vivir en igualdades y renunciar a las desigualdades, que era prácticamente algo ingenuo porque la democracia representativa no es igualitaria. Es desigualitaria porque es una filosofía política de la burguesía capitalista industrial que aparece en Europa y que luego se va fortaleciendo y se toma el mundo. Don Juan entonces comenzó, como decía yo, le decía anteriormente, a organizando el país desde el punto de vista democrático burgués. Comenzó a crear instituciones, comenzó
a democratizar el país. Prácticamente se abrieron las libertades públicas, es decir, ya el miedo de criticar, de participar, de decir las cosas en política, estaba prácticamente campo abierto. La sociedad comenzó a conocer y a beneficiarse, pero también comenzaron a ejecutarse una serie de políticas públicas de carácter social. Hubo un enfrentamiento de inmediato al flagelo de la corrupción. Una cosa que se entienda, que la corrupción aparece en el Estado Dominicano es a partir de la llegada del Consejo de Estado. Y de ahí en adelante, porque lo primero que se corrompieron en ese tiempo fue las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De ahí que entonces la oligarquía comenzó a tener un determinado poder junto con la Iglesia Católica, claro, con la alianza del pentagonismo norteamericano. Eso hizo que el gobierno de Don Juan comenzara a ser mal visto por la oligarquía, pero especialmente por el pentagonismo norteamericano. ¿Por qué? Muchos no saben que después de la Segunda Guerra Mundial, el pentagonismo es quien sustituye al imperialismo. Y entonces uno se pregunta, bueno, y entonces el imperialismo desaparece. No, no desaparece. Lo que desaparece es la forma de actuar del imperialismo, pero la forma de dominación se mantuvo intacta, con mayores eficacias a través del pentagonismo. ¿Y qué fue lo que hizo el pentagonismo? El pentagonismo entonces entendió que no podía permitirse en América ningún desarrollo de gobierno alguno que tuviera una característica burguesa. Es decir, que todos los procesos revolucionarios burgueses en América había que frenarlo. Y había que hacer una alianza con las oligarquías. Las oligarquías. Yo digo esto para que los políticos de América del Sur, que yo a veces escucho mucho haciendo análisis y cosas, entiendan que las oligarquías en toda América tienen un comportamiento igual en política. ¿Por qué es un comportamiento igual en política? Porque la oligarquía, quien las enseñó a hacer política fue el pentagonismo. El pentagonismo fue que la educó. El pentagonismo fue que la organizó. Y al pentagonismo ellos responden. Y por eso ellas tienen una naturaleza en común todas. ¿Cuál? Vivir del erario público. Impedir lo que a los intereses pentagonistas les perjudique y beneficiar todo lo contrario, o sea, todo lo que beneficie al pentagonismo. De ahí por eso vemos los golpes de Estado, entonces se van a iniciar los golpes de Estado, se van a incrementar las instalaciones de la dictadura en América Latina. Entonces, si bien es cierto que se desmontó la dictadura de Trujillo, no menos cierto es que América fue sembrada de dictadura. Y se instalaron nuevas dictaduras. Por ejemplo, la dictadura de los Videla en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile, fueron dictaduras que se instalaron, y las mismas dictaduras de Centroamérica, una serie de dictaduras que se iban sucediendo una a otra, donde allí no se celebraban elecciones, sino un dictador sustituía a otro dictador. Todas esas dictaduras fueron prácticamente sembradas en esas épocas. Entonces, el gobierno de Juan Bosch no comenzó a ser mal visto, como yo decía, y inmediatamente se iniciaron una serie de ejercicios conspirativos que lo encabezó la Iglesia. Inclusive eso comenzó desde antes de Bosch ganar las elecciones, porque Bosch tiene que ir a un debate público televisado con un miembro de la Iglesia Católica, un sacerdote llamado Láutico García, que ya prácticamente no está vivo. Y ahí Bosch prácticamente le demuestra que él mentía, le demuestra la falsedad del discurso de que Bosch era comunista, y Bosch demostró que él no era comunista y que los juicios de Láutico García eran infundados e interesados. Eso le dio prácticamente, como dicen por allá,
por los campos, le puso la tapa al pomo, porque entonces ahí don Juan realmente termina con una mayor simpatía y gana las elecciones abrumadoramente. Pero, como dije, tomó la posesión en febrero, pero ya el 25 de septiembre a Juan Bosch se le dio un golpe de Estado. Eso, hablar de las razones de ese golpe de Estado lleva a otro programa. Pero sí hay que hacer alguna pincelada para que entendamos de manera dialéctica el tema histórico que estamos analizando. A Juan Bosch no se le da un golpe de Estado porque estaba predestinado dársele en esos momentos. Eso no quiere decir que la intención no era dárselo, se le iba a dar, pero no era el momento. ¿Qué precipita eso? Un aspecto geopolítico. Es un aspecto geopolítico, porque el Departamento de Estado, la CIA, el pentagonismo, estaba jugando a sustituir la dictadura de Duvalier. Y quería hacerlo llevando acciones conspirativas y desestabilizadoras desde aquí, desde el país dominicano. Y para eso Kennedy gastó muchas energías. Kennedy gastó muchas energías, el presidente Kennedy, que era quien estaba en el poder en esos momentos, para que, utilizando inclusive su propio embajador, para ver cómo evaluaba la situación, a ver si Bosch era permisivo de que desde aquí se llevaran a cabo esas acciones y él se hiciera el indiferente. Pero Juan Bosch fue un hombre muy auténtico, fue un hombre que nunca claudicó en su forma de pensar, un hombre eminentemente democrático, no como muchos lo bautizaron por ahí, que algunos vocingleros, inclusive de la izquierda enfermiza, de que Bosch era un cacique, un caudillo que no lo permitía. Bosch no era caudillo. Bosch era un hombre eminentemente democrático, con una concepción abierta en la democracia representativa. Sin embargo, cuando Bosch se da cuenta que es cierto que desde aquí se está llevando a cabo las acciones que él había negado, inclusive ante la OEA, y que había inclusive llamado a su embajador para que planteara una situación donde acusaba a Haití de estar, al presidente y el gobierno de Haití de estar mintiendo, luego Bosch tiene que verse con la realidad de que ciertamente desde aquí, esas fuerzas armadas que él creía que les eran leal a él, esas fuerzas armadas ya estaban permeadas por el pentagonismo, y se vio y se dio cuenta de que ya esa fuerza armada le estaba siendo desleal. Y entonces han descubierto todo el Departamento de Estado y el Pentágono, la CIA, se dan cuenta de que hay que llevar a cabo el golpe de Estado. Y se le da el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre del año 1963.